Bueno, lo decíamos, lo anticipamos, está en nuestros estudios Malvina Tosco, que es la hija de Agustín Tosco, aquel hombre legendario que es el impulsor junto a otros sindicalistas que dijo basta en aquel momento y que es lo que se denominó, lo que nosotros conocemos como el Cordobazo del año 69. 50 años de aquel hecho en lo que se restituyó los derechos de los trabajadores y el sistema democrático que estaba golpeado abruptamente por el gobierno de facto en aquel momento. Pero vamos a hacer un repaso muy rápido de eso porque queremos hablar de otro tema con Malvina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir a pesar de su estado, que no es muy bueno, digo, con su estado gripal, a eso me refiero. Bueno, Malvina, sé que llega acá a Río Tercero por invitación del grupo de mujeres denominadas Mujeres Necesarias. Estos que están trabajando también reivindicando derechos, cuestiones de género y demás, ¿no? Sí, bueno, el día Villafañe, Sonia Farrell me invitaron en el marco del aniversario de 50 años del Cordobazo y además haciendo una apuesta para que las mujeres en Río Tercero se sumen. Hay un Facebook que se llama Nosotras Necesarias, porque realmente las mujeres están haciendo una lucha muy importante, también para ocupar lugares de toma de decisiones, no solo por los derechos propios que nos corresponden a nosotras por ser mujeres, sino también por el futuro de la patria, que en estos momentos estamos en una situación bastante difícil en la economía del país. Y esto de unir el pasado con el presente, de traer, digamos, la lucha que llevó adelante mi viejo y otros dirigentes sindicales en aquellos años, y pensándonos colectivamente, qué es lo que hacen las mujeres, pensarse colectivamente, buscando el beneficio para todos, y qué es lo que hacía mi viejo. Él se denominaba un trabajador y defendía a los trabajadores, pero no se quedaba solamente en las reivindicaciones propias, las que hacía su gremio, sino que pensaba en los trabajadores como sociedad. Y estamos en una situación muy compleja, estamos en vísperas de elecciones nacionales, y también queremos llevar, digamos, esa cuña en el pensamiento, meternos en la vida de las mujeres y de la sociedad para pensarnos en el futuro, traer el pasado para pensar el futuro. Y que es muy importante la herramienta que tenemos hoy, que es la que no tenían en aquellos años mi viejo, que tenían una dictadura y buscaban la democracia, buscaban que el pueblo pueda elegir sus representantes, quien los gobernaran. Bueno, hoy nosotros tenemos esa herramienta. En lo personal tengo una gran tristeza porque también mi viejo luchaban para cortar las cadenas con el Fondo Monetario Internacional. Cosa que se ha agudizado. Claro, el gobierno anterior había hecho un gran trabajo con respecto a eso y nos quedaba un 7% de deuda que pagar, pero realmente el gobierno actual nos ha dejado en unas condiciones nefastas a nosotros, todos los argentinos. Está bien. A ver, ya seguimos con ese tema, pero no me quiero correr de lo que este grupo de mujeres aquí, nosotras Mujeres Necesarias, así se denomina, llevan adelante distintas acciones, ¿no? A tal punto creo que habían impulsado una suerte de un sindicato que reunía también a otros grupos de mujeres. Ellas están trabajando en la confección de un protocolo donde intervienen distintas organizaciones de Río Tercero, porque las mujeres cuando sufren de violencia y van a hacer la denuncia, cuando salen de hacer esa denuncia no encuentran, digamos, el camino a seguir, y la soledad a veces es el peor enemigo que uno puede tener. Entonces Lía y Sonia y otras compañeras de ellas están trabajando para que eso no ocurra, con la intervención y el compromiso de distintas organizaciones de Río Tercero, y que sí, yo te pediría que hagan una entrevista con ellas para que lo expliquen con mayor profundidad al tema. Hemos trabajado, hemos hecho una nota hace tiempo que hablaba sobre mujeres que estaban trabajando en recolección de elementos y demás, creo que estaban por allí haciendo un trabajo con ellas, ¿no?
Bueno, ellas van a hacer también actividades que los van a informar por medio de las redes para que las mujeres en Río Tercero se sumen, no solamente en el caso de violencia de género, sino también para empoderarnos y ocupar cargos de toma de decisiones que, sobre todo en estas épocas de elecciones, lo ocupan la mayoría de los varones y que la lucha ha dado mucho resultado porque tenemos la ley de igualdad de cupo y que eso ha sido necesario, lamentablemente necesario. Bueno, fue Olga Riutor, ¿no?, la impulsora de eso, ¿no? Claro, acá en Córdoba, bueno, muchísimas. Y los femicidios, digamos, y la violencia que se siente dentro del hogar y que es la soledad que hablábamos. Siempre es importante el compromiso con el otro. Eso de unirse, también así nacen los sindicatos, ¿no? Cuando los trabajadores estaban solos, no se podían. Las mujeres unidas, siempre es más fácil la lucha. Y son más persistentes también. Sí, pero en la búsqueda de la igualdad con el varón. Solamente eso. Digamos, el feminismo es la búsqueda de la igualdad. Y esa es la gran diferencia que tiene con el machismo. El machismo es el poder de dominación. El feminismo nace como la búsqueda de la igualdad, no es una dominación, porque a veces los varones no lo interpretan bien. Bien, cuando usted habla de equidad o de igualdad, estamos hablando de derechos, ¿sí?, ante la sociedad. De derechos, a eso me refiero, ¿no?, que sean tratadas como nos tratan a nosotros, también género masculino, a eso me refiero, ¿no? Eso es lo que ustedes están luchando y están alcanzando también los logros, ¿no? Claro, porque los cargos, por ejemplo, en una organización, generalmente los cargos de toma de decisiones siempre tienen mayor posibilidad de los varones. Pero se está viendo un cambio de eso, ¿eh? Bueno, eso es por la lucha de las mujeres y acá en Río Tercero tenemos mujeres necesarias que está en eso y está trabajando en eso. Bien. Y que es muy importante. Malvina, viene también a charlar, a dar un pantallazo del Cordobazo a 50 años, ¿eso será en próximos días? Claro, también esta organización va a planificar una conferencia, vamos a pasar a una película sobre lo que pasó hace 50 años, pero ya te comentaba que es como para no dejarlo como una estatua de bronce en una plaza, o un papel en un libro, digamos, sino que hay que hacer, digamos, la relación entre el pasado y el presente, porque el pasado nos enseña a no cometer errores y a mejorar para el futuro. Bien. Eso es lo más importante de traer la historia al presente. Sí, un contexto globalizado, ¿no? En la década, a 50 años atrás, ¿no? Con una Cuba muy fuerte. Claro. Hay un contexto en la línea del tiempo que los chicos de 20 y pico de años se estarán preguntando qué era, ¿no? Bueno, tienen por supuesto la idea de lo que ocurrió, pero en aquel momento los sindicatos, y permítame decirlo, los gremialistas, como le decimos, eran con otros ideales, y hoy es mucho rosa la burocracia y hay otras cuestiones también que dejan mucho que desear para los empresarios que se han transformado casi en sindicalistas, y que eso uno lo percibe y las masas obreras también están viendo eso. Claro, ¿Cuál es la diferencia entre 50 años atrás en lo que es el liderazgo de hoy de alguien que me está representando a mí como trabajador? Porque, como vos decís, el contexto histórico es diferente. Sí. Es muy diferente, digamos. En aquel momento tuvimos el Mayo francés, digamos. Ha pasado 50 años. Un contexto entre Rusia y Estados Unidos. Se cayó el muro de Berlín, por ejemplo, eso mi papá no lo pudo ver. No lo vio. Exacto. Y hay un avance en las tecnologías que tampoco lo pudo ver. Es verdad. Y que eso lleva a una relación entre las personas totalmente diferente. Pero mi papá hablaba de la burocracia sindical, que existía en aquel momento, y por eso él hablaba y existe hoy. Y digamos, como hoy hay un sindicalismo que a veces más que sindicalismo es como un mutualismo, y a los trabajadores, en vez de verse como trabajadores, se ven como consumidores. Pero, o sea, los trabajadores no somos consumidores, o sea, somos trabajadores, y eso sí tiene una relación con lo que mi viejo llamaba la conciencia de clase. Nosotros podemos ser trabajadores muy bien pagos y tener acceso, porque sí tenemos derecho, no es que no tenemos derecho a tener
buenos celulares, tenemos derecho a tener autos de alta gama, tenemos derecho a viajar al exterior, los trabajadores tienen derecho a todo eso. Pero sin perder la conciencia de clase, sin dejar de desconocernos como asalariados y como motores, digamos, trabajadores, motores de la patria. Cuando se pierde eso, se pierde el eje y uno termina desconociéndose como trabajador y se cree que es otra cosa, y eso hace que nosotros nos confundamos a la hora de elegir nuestros dirigentes, dirigentes sindicales, dirigentes nacionales, nuestros gobernantes y nuestros presidentes. Hay gente que perdura en el tiempo, 50, 60 años sentado en un sillón, y si se va él, viene el hijo y no quieren salir de la estructura de un gremio, ¿no? De un sindicato. Bueno, me parece que, a ver... bueno, eso es un debate que hay que dar, digamos, que lo tiene que dar la sociedad y que lo tiene que dar cada gremio, porque soy empleada municipal de la ciudad de Córdoba, y nosotros tuvimos un dirigente general durante 30 años, que es Rubén Daniele, pero yo voy a decir que Rubén Daniele se desempeñó maravillosamente en la defensa de nuestros derechos, y que nosotros los municipales tenemos un salario digno gracias al trabajo que él, como él nos representaba, ¿no? Entonces no sé si pasa por los 30 años, 20 años o 10 años, sino que pasa por eso que te digo, por saber lo que uno es y no pensarse de otra forma. O sea, un dirigente general representa a los trabajadores y nunca al empresariado. Si nosotros elegimos un dirigente general que se cree que es un empresario... Pero hoy me parece que, como bien decías, es decir, hay gremios que se manejan así, con propuestas. Yo no digo que esté mal, a ver, acercarlo a una mutual para mejorar la calidad de vida, con atenciones con mejores de salud, con profesionales, está todo bárbaro. Pero me hace mucho ruido decir, a ver cómo es la cuestión, ¿no? Porque de repente uno conoce cuestiones patrimoniales de sindicalista que a uno le dice, wow, ¿cómo puede ser que una persona, trabajador, que tenga esta cuestión de calidad de vida, ¿no? Con todo su entorno, su familia? Bueno, a ver, ese es un tema complejo, porque es como te decía, nosotros los trabajadores tenemos derecho a todo eso. Cuando nos dicen que como trabajadores no tenemos derecho a eso porque somos simplemente trabajadores, eso nos menoscaba y nos pone en un lugar que no nos corresponde. Los trabajadores somos el motor de la patria, sin nosotros esto no funciona. Y tenemos que tener todos buena calidad de vida. Y eso era lo que luchaba mi papá. Bien. O sea, todos los niños tienen que tener derecho a tener el plato de comida sobre su mesa, no a ir a un merendero. O sea, el padre tiene que tener el ingreso necesario para poder poner sobre la mesa de su casa la comida que sus hijos quieren comer, y no ir a un merendero. Entonces, es muy importante que no se distorsione. Otra cosa es cuando una persona se enriquece ilícitamente. Eso es un delito y eso también hay que probarlo al delito, porque no está bien caer en la acusación por sí misma, porque eso después es muy difícil salir cuando uno se equivoca. No debemos caer en eso. Los sindicatos son representantes de los trabajadores, como nacen las organizaciones de mujeres que representan a las mujeres. Bien. Pero todo eso nos trasciende a toda la sociedad. Así es. Quiero volver a esto porque en aquel momento, cuando el Cordobazo se gestaba, que hizo saltar al gobierno de Onganía. Así es. O sea, bueno, debilitó el gobierno. Sí, debilitó, obviamente. Y terminó. Al año se tuvo que ir. Se tuvo que ir, obviamente. Pero digo... Argentina también tenía un endeudamiento, como siempre nos ha caracterizado en la historia. Hubo un momento con un gobierno que se puso en los números al día. Ahora hemos tomado otra vez una abultada millonaria deuda con el Fondo Monetario, duramente criticado. Es decir, como que salimos de una historia, volvemos a repetir la misma caída. ¿Cómo es esto? Es porque olvidamos el pasado, porque olvidamos el pasado. Es así, olvidamos el pasado. Yo pienso que quizás una parte importante de la sociedad argentina entró en un periodo de confort y olvidar la historia, no, porque ahora hablan de 70 años atrás como si toda la culpa de lo que pasa hoy hubiera ocurrido en esos 70 años. La democracia nace en 1900, cuando el doctor Hipólito Yrigoyen, o sea,
es por primera vez elegido democráticamente. Y nosotros tenemos 100 años de caminar entre idas y vueltas, en el avanzar y en el retroceder, en esa historia cíclica. Pero cometemos errores porque olvidamos el pasado, y porque uno al mirar atrás puede mejorar y no cometer los mismos errores. Viniendo aquí a la actualidad, ¿qué opinión le merece el kirchnerismo por estos tiempos? Yo, en lo personal, trabajo en el Movimiento Nacional Alfonsinista, que a nivel nacional lo lidera Leopoldo Moró. Sí. Y somos un espacio transversal porque tenemos compañeros peronistas que creemos que la patria es el lugar donde estamos todos. Entonces, trabajamos para tener una patria para todos, donde estemos todos incluidos, los que tienen más y los que tienen menos. Y pensamos que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta es la alternativa que tenemos hoy. Porque el gobierno actual ha tomado decisiones que nos han llevado a situaciones, a muchísimos argentinos de precariedad, y lleva a una vida de empobrecimiento. Y es muy difícil salir de la deuda externa, porque cuando uno toma deuda, la deuda hay que pagarla. ¿Y sí? No somos tampoco un pueblo para decir no vamos a pagar la deuda. Claro. Y nuestra riqueza se dilapidó, porque tampoco al dinero que vino enviado por el Fondo Monetario Internacional lo vemos. O sea, no lo vemos. Y sí vemos aumento de planes sociales. No es lo que nosotros queremos, planes sociales. Nosotros pensamos que el trabajo es lo único. Claro, el trabajo genuino. Las pymes, que son muy importantes para toda la patria, es lo que nos va a llevar al crecimiento. Y hoy trabajamos en ese camino porque creemos que es el camino, mejorando los errores del pasado. Nosotros como espacio político vemos errores en el pasado que no deben cometerse. No creemos en el sectarismo, creemos en la amplitud, y así lo demostramos. Lo demostramos trabajando en la calle y predicando. Para ir cerrando, Malvina, ¿nota que es un cargo de responsabilidad, un legado que dejó de su padre? No lo asumo como una responsabilidad lo asumo como un compromiso hacia él. Pienso que como hija, lo único que puedo hacer, lo mínimo que puedo hacer, es comprometerme socialmente, porque él se murió cuando tenía 45 años, por lo que pensaba. O sea, yo soy más vieja que él. Él tenía 13 años menos que yo cuando se murió. Dio la vida por lo que creía y que era el bien para todos. Y yo milito en ese camino, digamos, en el bien para todos, y también tratando de pensar en la sociedad y tratando de inculcar a las personas que tienen que pensar en el bien para todos. Porque cuando pensamos individualmente, cuando decimos yo trabajo y lo que tengo es porque solamente trabajo yo, por mi propio esfuerzo, es desconocer al otro, y nosotros tenemos que pensarnos colectivamente. Si tenemos un barrio limpio, digamos, todos salimos y las calles están limpias, la ciudad está iluminada. Gracias por venir, Malvina. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y darme esta posibilidad. Gracias a Mujeres Necesarias por traerme a Río Tercero. Y bueno, invitar a todas las mujeres de Río Tercero que se acerquen, que son un grupo muy lindo y que podemos hacer cosas